Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Estamos comenzando este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, chicas, y sabemos cómo es. Ella llega con todo, ella no llega con sutilismo, con vista por aquí, vista por ahí. No, ella va directo y sin escala lo que va. Y en el capítulo anterior no es la excepción. Terrence, un chico que está, pues sí, en una situación que lo manda a la enfermería porque le ponen una golpiza, pero no creo que al otro le haya ido mejor. Conocemos a Terrence cuando se enoja y él no se detiene ante nada ni nadie. Y conoce a una chica que lo ayuda con sus heridas y es una chica que no se deja. Y eso también me gusta de parte de nuestra querida Sonia, que no hace una chica débil, la hace con carácter, A mí no me afecta lo que digan, serás muy guapo, tendrás unos ojos maravillosos, pero a mí no me vas a conquistar con esa cara, ni voy a caer rendida a tus pies por ser guapo. Creo que fue esa la actitud de Candy, más palabras, menos. No sé qué va a pasar, chicas, apenas estamos iniciando este fic y yo se los dije, el título llama mucho la atención. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Miedo a amar. Capítulo 2. Reía en silencio tumbado en su litera, con la cara vuelta hacia la pared mohosa. Tenía una carta en la mano. Vivian. Terrence. Maldita sea. Recuperé la última carta que te había enviado y solo así me enteré de que te habían trasladado. Por un momento pensé que ya había salido y estabas disfrutando con alguna fulana en alguna parte. No es que tenga nada que decir al respecto, pero estoy como un león enjaulado aquí dentro. Y si ese fuera el caso, te habrías dignado a enviarme unas líneas. ¿No crees? Anoche soñé contigo. Tenía ese vestido rojo. ¿Lo recuerdas? Y tú me tocabas. Echo de menos la forma en que tú y yo tonteamos. Y esta vez la idea de que estuvieras apretando las curvas de otra persona con tus malditas manos, mientras yo me muero de aburrimiento aquí, hizo que me despertara un par de días con un demonio por pelo. Si esta fuera que mueva ese culazo que tiene y venga a hacerme una visita, pensé. Me puse a trastear y por fin conseguí la dirección de su nuevo hotel de super lujo. ¿Recuerdas la suite en el último piso del Ritz? Las sábanas de seda, el champán, el desayuno para 200. En cuanto salgamos de aquí, tenemos que repetirlo enseguida. Estafar el dinero a algún vejestorio y disfrutarlo en el regazo de lujo a pesar de todo el mundo. No puedo esperar a verte y... todas partes. 3 meses más y estaré fuera de este infierno, alrededor de tu cumpleaños, si no recuerdo mal. Sí, en línea recta, voy recta, no quiero pudrirme aquí. Puedo oírte, a ti y a ese maldito cura entrometido. Celebraremos tu cumpleaños como es debido. Palabra. Viv. La cárcel no parecía haberla cambiado en absoluto. Las mismas ganas de divertirse así. Recordaba bien el episodio que había mencionado en la carta.
De vez en cuando lo hacían. Ella traía algún ricachón y lo llevaba a la mesa de póker. Terrence sabía jugar y hacer trampas muy bien y ella le ayudaba provocando constantemente a su viejo, que acababa perdiendo la cabeza por completo y una mano tras otra. Llevaba un vestido rojo de seda con un escote pronunciado sobre los pechos y la espalda. Lo había comprado en una tienda de lujo y lo guardaba solo para esas ocasiones. Aquella maldita boutique de Madison Avenue, en el Upper East Side de Manhattan, había pasado por allí una vez para deleitarse con los escaparates, como ella decía, y fascinada como todas las chicas de su edad, se había atrevido a entrar. No estaba haciendo nada malo, salvo permitirse soñar, cosa que rara vez hacía, pero la encargada se lo había impedido. La había mirado con desprecio y le habían señalado que aquella no era una tienda adecuada para ella. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? ¿Acaso no tenía 2 piernas, 2 brazos, 2 senos, como todos esos chulos adinerados que iban a comprar allí? Incluso le habían preguntado si tenía las manos limpias. No quería arriesgarse a que ensuciara el precioso tejido con el que estaban confeccionadas las prendas expuestas. Ella se sintió profundamente humillada y decidió vengarse. Había espiado los movimientos de la vieja bruja durante unos días y una noche. Había esperado a su marido a la salida de su despacho. A cambio de unas atrevidas caricias, le había hecho regalarle el mejor vestido de la boutique de su mujer. Le había convencido para que abriera la tienda por la noche solo para ella. Una vez elegido su vestido, lo había dejado esperando y había salido corriendo como un felino de la tienda. Sin embargo, no había dejado de advertir a su mujer al día siguiente del desafortunado regalo que le había hecho su novio. Terrence se había reído como un loco cuando Vivian se lo contó con orgullo, y habían decidido que el vestido serviría siempre de castigo para los ricos prepotentes. Cuando estuvieran hartos de la miseria diaria, ella se pondría el vestido estrictamente sin ropa interior. Atraería a algunos viejos ricachones a los clubes de póker y los llevaría a la mesa de Terrence. Él se encargaría de desplumarlos. Era un joven jugador y un tramposo igual de atrevido, por si acaso. Ella pondría de su parte contra el desdichado. Con la mayoría de las veces ni siquiera conseguiría entrar en el juego, hasta el punto de que su cabeza se nublaba por el olor de la tersa piel ambarina de aquella criatura diabólica, a la que la madre naturaleza había otorgado un cuerpo para morirse. Acabarían dilapidando toda la recaudación de un partido en 1 o 2 tardes. No había necesidad de reservar nada para el futuro. ¿Qué futuro? Probablemente habrían muerto muy jóvenes, atrapados en alguna reyerta más grande que ellos o en algún negocio turbio, de esos en los que te juegas el pellejo. Así que no tenía sentido pensar en un mañana que nunca llegaría. Disfrutaban alquilando la mejor suite de los hoteles de superlujo del centro y pasaban su noche loca de champán, pero solo después de escandalizar a los clientes en el propio bar del hotel. Él se ponía normalmente al piano, después de haberla hecho sentarse sobre él, y tocaba mientras cruzaba las piernas, que tenía cuidado de dejar salir las hendiduras vertiginosas del vestido. Las manos seguras de él corrían sobre las teclas hasta que el teclado. Entonces iban a la habitación dejando a todos con una palma de nariz. Era su forma de vengarse por los agravios que habían sufrido como niños. Terrence no soportaba la hipocresía de la alta sociedad y Vivian utilizaba su cuerpo para vengarse de la pareja de su madre. Provocó las miradas lujuriosas de aquellos caballeros acomodados delante de sus escandalizadas esposas y luego se entregaban al único en quien confiaba como en sí misma. El joven
Siempre había querido permanecer al margen de las bandas de la zona. 40 ladrones juniors, 5 Points Juniors, 5 Points Gun, luchaban constantemente entre sí y a diario se encontraban cadáveres de muchachos de una y otra facción, la mayoría de las veces desfigurados e irreconocibles. No tenían miedo a morir, pero quería hacerlo divirtiéndose a su manera y no para cubrir las espaldas de algún matón. Solo querían vivir y morir para sí mismo. Nunca seré nadie, pero nadie será nunca como yo. Jim Morrison. Terrence y Vivian pasaban los días sobreviviendo a la base de trampas y pequeños robos y encontrando comida y cobijo en albergues organizados por algún alma caritativa como el padre Connolly, que los había acogido a ambos durante algún tiempo a cambio de algunas chapuzas. Terrence había caído en la gracia del sacerdote, que se veía a sí mismo como un hombre joven. Antes de tomar los votos había sido un animado matón durante un pequeño robo. Había sido capturado por la policía. Jerry, el amigo que siempre había intentado devolverle el buen camino, le había encubierto con su cuerpo, acabando fusilado en la calle en su lugar. Para honrar su memoria, había cambiado entonces drásticamente de camino. Aquella pérdida le había destrozado, se había sentido condenadamente culpable y había decidido que su vida, aquella que gracias al sacrificio de Jerry aún podía vivir, ya no le pertenecía. De ahí la decisión de tomar sus votos y dedicarse a los jóvenes vagabundos de los barrios bajos de la ciudad. A Vivian, en cambio, no podía entenderla. Con ella no había posibilidad de razonar de ninguna manera, y él la había abandonado. Era perezosa, desganada, sin ningún interés real. Sin embargo, no quería ceder por perder a Terrence. Se hacían muchas tonterías porque el chico se dejaba arrastrar para complacerla a ella, que, según el pastor, ejercía sobre él una influencia absolutamente negativa. Terrence estaba enfadado con el mundo, pero leía mucho. Era un aficionado a la poesía y a la literatura. Ante los versos de Shakespeare o una partitura clásica, permanecía como en trance y chispas encendían sus ojos. Había esperanza para él. Ella había convencido para que ayudara en la escolarización de los chicos mayores. Les enseñaba literatura y música. El cura quería realmente dar una oportunidad a esos jóvenes que habían crecido en la calle y estaban abandonados. Al mismo tiempo, esperaba ayudar a Terrence. El joven no quería hablar de su pasado, pero era evidente que había tenido una educación que no era para todos. Seguramente había asistido a una escuela prestigiosa o había tenido tutores excepcionales. Incluso le había convencido para que diera clases particulares de piano a los hijos de algunos conocidos de clase media, respondiendo por él. El cura era una persona muy carismática, se metía en muchos asuntos, incluso políticos, organizando manifestaciones públicas. No había que subestimar su apoyo. Tenía conexiones en altos cargos institucionales y también en los círculos de los trabajos fondos de Nueva York, porque desgraciadamente conocía de primera mano los mecanismos que regulaban los sucios negocios de las bandas de la ciudad. Absorto en sus pensamientos, Terrence había apoyado la cara contra la pared, que le recordaba su herida, que ya habían pasado 4 días y la enfermera no había vuelto para ver cómo estaba. Otra que se hace la buena y dice mentiras, pensó. Merodeando por los pasillos se topó con una pequeña biblioteca. No creía que hubiera una en aquel mugriento lugar. A decir verdad, aunque acababa de llegar, dudaba mucho que algún recluso se deleitara leyendo algo que no fuera una revista de contenido erótico. Y el director de la prisión no le parecía un hombre muy culto. La puerta estaba entreabierta. Se acercó. Había alguien allí, arreglando volúmenes. ¿Había algún alma interesada? Decidió entrar. Para su asombro,
vio la silueta de una joven criatura rubia que trepaba por una estantería alta. En un instante la chica estaba junto a él. Enfermera llena de pecas que el que no muere la vuelve a ver, exclamó con sarcasmo. No quería demostrarlo, pero le irritaba que ella no hubiera cumplido su palabra. Le pareció leer sus ojos, aquellos ojos que la habían hecho temblar de nuevo, tanto que había corrido el riesgo de caerse por la escalera. Mientras recuperaba hábilmente el equilibrio, se encontró pensando que, de no haber sido tan ágil, podría haberse encontrado en brazos de Terrence, y por primera vez en su vida, disfrutó de la idea de su pequeño cuerpo entre los bíceps esculpidos y el pecho firme de él. Debo estar volviéndome loca, pensó, sonrojándose ostensiblemente. Siento no haber pasado a ver cómo estaba tu herida, pero el alcalde de la prisión me lo impidió. Su gestión del centro fue muy criticada y me encargó la organización de esta biblioteca, si se puede llamar así. En efecto, las cuentas de la cárcel no cuadraban. Pronto habría una inspección, y el alcalde había declarado que había creado espacios para la reinserción intelectual de los jóvenes que albergaba. Había recibido fondos para ello, que se había embolsado cuidadosamente sin utilizarlos para los que se los había dado, y ahora intentaba, con una vuelta de tuerca, salvar lo que se podía salvar. Por no hablar del comportamiento de los guardias con los reclusos más jóvenes, peleas a puñetazos convenientemente instigadas, palizas bárbaras y abusos de todo tipo cuidadosamente encubiertos. Desde que Ojos Azules como el mar en una tormenta había llegado y el cura entrometido se había colado en las instalaciones, tenía que ser mucho más cuidadoso, si tan solo se hubiera dado cuenta de algo. Precisamente por eso había pasado increíblemente por alto la trifulca Graham y Sullivan. Querían deshacerse cuanto antes de la última adquisición, así que lo habían encubierto fingiendo que no había pasado nada. Ese maldito sacerdote siempre estaba metiendo las narices donde no debía. Le había pedido a Candy que 3 mañanas a la semana trabajaba en la biblioteca del barrio y tenía fama de ser una chica caritativa, que montara una pequeña sala de lectura. La muchacha había recuperado de la biblioteca los volúmenes destruidos, los que estaban amontonados en el trastero a punto de ser tirados. Los había ordenado lo mejor que había podido y había hecho que los llevaran al reformatorio. De todas formas, tengo aquí mi bolso. Te revisaré la herida. ¿Quieres?, le preguntó en voz baja. Terrence la dejó. Se tomó el tiempo de mirar sus manos pequeñas y seguras. Ella tenía lo necesario para desinfectar y cambiar el vendaje en su bolso. Podía sentir sus ojos escrutándola. Se sentía extraña. Estaba agitada y no entendía si le agradaba o no. Era una mezcla de muchas sensaciones diferentes. Tenía que admitir que le hubiera gustado que él se fijara en ella, pero al mismo tiempo no podía olvidar que aquel tipo despampanante debía de estar acostumbrado a cualquier cosa menos a patitos feos como ella. Y eso añadía a sus pensamientos una frustración que nunca antes había sentido. ¿Desde cuándo prestaba atención a esas cosas? Nunca se había fijado solo en el aspecto físico, pero esos ojos. Gracias, enfermera pecosa, se burló de ella. Ella sonrió. No soy enfermera, ya te lo he dicho. Me llamo Candy. Candy White. Explícame un poco eso de que no eres enfermera. Había empezado el curso, pero entonces la abuela Penny enfermó y no podía quedarme demasiado lejos de casa. Tenía una beca y dormía en la escuela de enfermería. Desde casa nunca podría llegar a tiempo al instituto. Al otro lado de la ciudad, todas las mañanas y mucho menos de vuelta, después de las horas de clase y las horas de prácticas en la sala. Desde luego, no podía permitirme carruajes y cosas así que tuve que dejarlo, pero se me da muy bien y me habría gustado mucho continuar. De niña incluso soñaba con ser médico. El título de enfermera me habría bastado de todos modos, pero por desgracia las cosas salieron como salieron.
Había chispas en sus ojos mientras hablaba, pero a pesar de la pasión y la decepción que sentía por tener que dejarlo todo, su tono seguía siendo positivo. ¿Y no te sientes enfadada por eso? ¿Enfadada con quién? Nadie tiene la culpa de que yo pertenezca a una familia pobre, y la abuela es la única familia que me queda. Me ha criado con amor, quitándose el pan de la boca, y ahora me toca a mí corresponderle. Lo he intentado, y de todos modos trato de ser útil más allá del trabajo que tengo que hacer por las tardes para sobrevivir, dijo. Terrence la miró con ojos pícaros, y ella se ruborizó visiblemente. Es posible que pensara que... Oh, no. Lo has entendido todo mal. Yo no. Por las tardes trabajo en una cafetería y a menudo me encuentro sola limpiando y cerrando el local cuando todo el mundo se ha ido. Siempre llego muy tarde, pero es un trabajo honrado. Se echó a reír. Venga ya. ¿En qué estabas pensando? De verdad que no te habría visto entreteniendo a algún sucio cliente con la complicidad de la oscuridad. Imagínate, dijo esto, cuadrándola de pies a cabeza, tanto que se sintió fea. No se sintió ofendida, pero sí denigrada. Sus ojos parecían contener llamas verdes. Él se dio cuenta. Espera, no pretendía hacer un comentario sobre tu aspecto físico. Sabes que no me importa lo que piense un vago como tú. Mejor vuelvo a mis ocupaciones. Debo ser una estúpida que trabaja gratis para tontos. Nunca aprenderé. Terrence se sintió mortificado. Realmente no pretendía ofenderla. Intentó ponerse a su altura. ¿Quieres decir que vienes aquí gratis? No todo el mundo hace algo en beneficio propio. ¿Alguien te lo ha enseñado alguna vez? El hecho de que no pudiera terminar mis estudios no me impidió seguir estudiando por mi cuenta y ayudar a los demás. También trabajo en la biblioteca local y tengo acceso a todos los libros que quiero. No hay volumen ni revista médica que no haya estudiado. Pero, ¿qué sabrás tú de libros? Terrence decidió no contestar. Él había sido el maleducado desde que se habían conocido. Aquella chica era tan real, llena de vida y buena voluntad, que hacía que hasta el más insignificante de los trabajos pareciera maravilloso. ¿Y si quisiera leer algo? Le preguntó en tono amable. ¿De verdad? Prueba a decirme que te gusta. Podría recomendarte alguna lectura. Ya había cambiado el tono. Ayudar a los demás estaba en su naturaleza. Ella le mostró una lista de libros que podía conseguirle y le hizo algunas preguntas para ver qué le podía interesar, pero él no estaba muy dispuesto a responder. Le parecía desnudar su alma y eso nunca lo hacía con nadie. Fingió no conocer ninguno de los clásicos que Candy le propuso, ni siquiera Vivian conocía su pasión por la poesía y la literatura. ¿Pero de verdad nunca has leído nada, Terrence? No, nunca he tenido la oportunidad. Tú, en cambio, pareces muy entendida. ¿O no? Leer es hermoso, es un viaje, un sueño que todo el mundo puede tener, incluso los que no tienen un futuro, como un servidor, continuó ella. Él sonrió. Él también pensaba lo mismo. Los libros de Shakespeare le habían ayudado a hacer más liviana su infancia, a soportar la indiferencia de su padre y el acoso de su madrastra, hasta que lo había encerrado en aquel prestigioso internado londinense del que nunca había salido, ni siquiera en días festivos. Por un momento recordó a un niño infinitamente triste que, desde la ventana de su habitación, veía cómo sus compañeros abandonaban los muros de aquel rígido colegio para disfrutar de las vistas dominicales con sus familias. Cómo había deseado que su padre viniera a recogerle alguna vez. Reprodujo una imagen de su infancia. Ni siquiera sabía si era un recuerdo verdadero o el recuerdo de un recuerdo. Algo que siempre se había obligado a decirse para no olvidar que quizá, por un momento, él también había sido digno de amor.
En el parque, su padre le llevaba en volandas sujetándole por el torso mientras agitaba los brazos y las piernecitas, y su madre sonreía orgullosa. Estúpido idiota. Inmediatamente volvió a esa ventana y la gruesa cortina cerrada sobre su puño, el agarre cada año más furioso, mientras las lágrimas desaparecían dejando espacio por la desobediencia y la irreverencia, pero nunca para el descuido. Los libros de Shakespeare, uno en particular, se lo había regalado su madre, la verdadera, o más bien la biológica, cuando había descubierto la verdad sobre su nacimiento, antes de que ella volviera a rechazarlo y él huyera de Londres. Romeo y Julieta, de la colección personal de Eleanor Baker, aquel pequeño volumen elegantemente encuadernado, escrito con letras doradas, era el que se había negado a entregar a Sullivan y ahora lo había perdido. Maldito libro, pensó. ¿Qué iba a hacer con él entonces? La ira había vuelto a apoderarse de él, y a pesar de la cordial conversación que había mantenido con Candy hasta hacía unos momentos, le contestó bruscamente. Ten cuidado de no confundir demasiado los sueños con la realidad y darle confianza al lobo malo como estás haciendo ahora, le dijo en tono áspero antes de marcharse. El que se alimenta de sueños e ilusiones debe luego beber dolor. Jim Morrison. Realmente no entendía qué había hecho mal o si le había ofendido de alguna manera. Quizás se había sentido denigrado de alguna manera por tener pocos conocimientos de literatura. Ella solo quería ayudarle a aliviar su periodo de reclusión y, en cambio, la torturaban estos pensamientos cuando uno de los guardias irrumpió en la habitación. Chica, he encontrado algo en la calle. Este debe ser uno de tus libros inútiles, le dijo despectivamente mientras arrojaba un viejo librito con una cubierta de cuero sobre la mesita. Ella lo cogió, no era uno de los suyos, y lo abrió con cuidado. Era muy viejo y había vivido tiempos mejores en el pasado. La esquina inferior derecha de las páginas estaba quemada. Romeo y Julieta, de William Shakespeare, letras doradas sobre cuero oscuro. En la primera página, una dedicatoria manuscrita. A mi amado hijo Terence, con infinito amor. Eleanor Baker. Una flor seca escondida entre las páginas había caído al suelo, mientras ella se quedaba boquiabierta. Eleanor Baker. ¿La actriz? Seguramente no se trataba de un simple caso de homonimia, ya que el autógrafo de la famosísima artista dramática estaba estampado en una de las obras del bardo. Entonces, Terence era su hijo. ¿Pero qué no había dicho que nunca perdía el tiempo leyendo nada? Recogió el narciso seco del suelo y lo colocó dentro de las páginas. Las pasó con cuidado. Las líneas más bellas de la obra estaban subrayadas y cerca de ellas, en algunos lugares, se habían añadido notas musicales, como si alguien intentara traducirlas en música. Quizás la propia Eleanor, o incluso Terence. Continuará. Cuando has tenido una vida dura, chicas, no hay poder social. Puedes tener el dinero del mundo y tener una vida miserable como Terence. Y no puedes tener nada. Y puedes tener una vida decente como la tiene Candy. Son los contrastes de este color de vida, podríamos llamarlo así, que nosotros mismos le vamos poniendo, chicas.
Unos reaccionamos a los problemas familiares de una forma, otros de otra forma, y de verdad depende de uno mismo que podamos seguir adelante, estando bien primero nosotros mismos. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.